Esta noche, en Desde las Cámaras, arranca el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión. El senador Daniel Gutiérrez Castorena, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, nos hablará sobre la revocación de mandato y conoceremos la agenda legislativa de Morena en el Congreso de la Ciudad de México con la diputada Marta Ávila, coordinadora de este grupo parlamentario. Desde las Cámaras, comenzamos. Arrancó ya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión con una agenda legislativa muy apretada por parte de los principales grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En este espacio hemos mencionado tres de los principales temas que se buscan impulsar en este periodo ordinario: la reforma al sector eléctrico, transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y una más en materia electoral. No obstante, las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso han puesto énfasis en otros temas de gran relevancia que garanticen la seguridad pública y la atención a los impactos económicos provocados por la pandemia. Sabemos que la aprobación de muchas de estas reformas requiere y demanda de la armonía y voluntad política de todas las fuerzas partidistas, de ahí la relevancia que prevalezca la tolerancia y respeto en el Poder Legislativo. Confiemos en que todos estos elementos se logren en ambas cámaras por el bien del país y la construcción de las leyes que la situación económica, política y social del país demandan. Este martes comenzó el segundo periodo de sesiones ordinarias de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. La 65ª legislatura del Congreso de la Unión abrió este 1 de febrero el segundo periodo de sesiones ordinarias de su primer año de ejercicios. Se abre la sesión de Congreso General en modalidad presencial. En este acto protocolario llevado a cabo en San Lázaro, los legisladores rindieron honores a la bandera y entonaron el himno nacional. Con la asistencia de 78 senadores y senadoras y de 281 diputadas y diputados, a las 11:46 el martes 1 de febrero de 2022, la presidencia declara abierta la sesión del Congreso General en modalidad presencial. Los trabajos concluyeron al ser aprobada el acta de la sesión. Se levanta la sesión de Congreso General. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Víctor Sánchez Baños entrevista a la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, coordinadora del grupo parlamentario de Morena. La Ciudad de México, que aglutina vivienda, las oficinas, las fábricas, las escuelas de millones de mexicanos, tiene infinidad de problemas que urgen solución. Para ello, el marco jurídico juega un papel preponderante como herramienta para que las autoridades administrativas logren los objetivos que demanda la sociedad. Por ello, cobra relevancia la agenda de Morena en el segundo Congreso de la Ciudad de México. Con sus aliados partidistas y con algunos acuerdos con la oposición, incluso lograrían cambios constitucionales. Y precisamente para platicarnos esa agenda legislativa, que podrá ser ratificada en la plenaria de Morena, que se inicia mañana, entrevistaremos a la diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y diputada federal por el Distrito 28 de Iztapalapa. Pues mira, como bien sabes, este 1 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México iniciamos nuestro segundo periodo ordinario de esta segunda legislatura y pues para este 2022 la agenda de Morena tiene como propósito principal que el proyecto histórico por el que hemos pugnado se refleje y consolide en las leyes a fin de dar viabilidad y permanencia. Tal vez el tema más importante en el que pensamos trabajar es en avanzar en la discusión de la iniciativa de la jefa de gobierno para reformar el artículo 8º constitucional de la
de la Constitución Política del Congreso, de la Ciudad de México, perdón. Y pues así elevar a rango constitucional los programas de Mi Beca para Empezar y Mejor Escuela, porque es una forma de hacer efectivo el derecho a la educación y además un derecho de nuestras niñas y niños de estar en espacios con todo lo que implica el mantenimiento en las escuelas, pero además de que no haya un abandono por cuestiones económicas, que hoy, como bien sabes, después de estar saliendo de la pandemia, pues estamos viviendo pues una crisis del desempleo y todo eso que es generado por la misma pandemia que tuvimos en México y en el mundo, y que bueno, pues hoy es importante elevar a rango constitucional estos programas porque tienen que ver con plasmar un derecho en la Constitución y que independientemente de la fuerza política que llegue a gobernarnos, sea una obligación estar manteniendo estos programas y sobre todo para las colonias populares. En las colonias populares tenemos jefas de familia, tenemos madres que tienen entre 3, 4 o 5 hijos y es el apoyo para cada uno de los niños, ¿no? Y entonces, pues eso genera que puedan mantener la educación de sus hijos y que los niños puedan hacer realidad los sueños de prepararse y tener el derecho garantizado a la educación. Tal vez este tema que es muy importante y en el que pensamos trabajar, pues es avanzar en la iniciativa. Como bien sabes, las reformas constitucionales no podrán ser aprobadas sino hasta el siguiente periodo de sesiones que va a iniciar en septiembre. Pero podemos avanzar en la discusión y la construcción de consensos respecto a esta propuesta que es fundamental para nosotros como diputados de la Cuarta Transformación y pues en general para varios sectores de la población, sobre todo las mujeres y los niños y las niñas. También quiero adelantarte que algunos de los asuntos más importantes que contiene nuestra agenda, el cual estaremos discutiendo y aprobando este viernes en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, pensamos organizar en 5 ejes temáticos que tiene que ver con la reactivación económica y la sustentabilidad, el bienestar y derechos sociales, la justicia y derechos humanos, gobierno y democracia participativa y la planeación del desarrollo de la ciudad. Quiero adelantarte además que Morena está proponiendo la creación de grupos de trabajo con diputadas y diputados de los distintos partidos para poder dar atención y seguimiento a los trabajos legislativos en estos 5 ejes temáticos. Para nosotros nos parece importante poder coordinarnos las diferentes fuerzas para buscar estos consensos y objetivos en común que tal vez podemos coincidir en nuestras agendas parlamentarias. La economía circular es una alternativa atractiva al tratarse de un modelo de producción y consumo más sostenible que implica que las materias primas se puedan mantener en el mayor tiempo posible en los ciclos productivos. Esta ley es muy importante y de aprobarse, pues podría mejorar sustancialmente la vida de quienes habitamos en la ciudad. Otro tema también importante para nosotros es la ley de sistemas de cuidados, un pendiente que traemos desde la primera legislatura y en la que personalmente tengo mucho interés, pues fue una de mis propuestas de campaña. La Constitución de la ciudad reconoce el derecho al cuidado. En mi opinión, implicaría la articulación de instituciones públicas y privadas para crear este andamiaje jurídico y social que atienda a personas en situación de dependencia y brinde apoyos a las familias en estas tareas de cuidado que pues se han desarrollado siempre y el mayor peso
pues cae en las mujeres. La política social del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador aterrizará en la Ciudad de México, en especial los programas de becas para estudiantes, entre otros. Para ello, seguramente los legisladores locales de Morena lograrán un consenso con los partidos de oposición. Otro de los temas de impacto en todos los estratos sociales es la economía circular, un modelo de producción y consumo que garantiza crecimiento sostenible con el tiempo. Esto es, aprovechar al máximo los recursos materiales que tenemos. El factor de la ley de asistencia de cuidados tiene trascendencia social también muy importante ante miles de familias que tienen problemas para cuidar a sus familiares que están enfermos. Estos son algunos de los temas torales del legislativo de la Ciudad de México de gran impacto social. A 3 semanas de haber iniciado el Parlamento abierto de la reforma eléctrica, nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado, nos tiene el análisis. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Igualmente, Alicia. Hoy vamos a platicar de nueva cuenta de la reforma, esta discusión que ya lleva 3 semanas en la Cámara de Diputados y que ha organizado la Comisión de Energía. Es interesante ver cómo los dos argumentos que se han estado debatiendo no encuentran puntos de referencia como para que pudieras esperar un cambio importante en el texto que ha sido mandado por el presidente al Congreso. Se dijo, ahora el presidente anunció que esta semana, que al terminar el Parlamento se iniciaría en todo el país una fuerte promoción del contenido de la reforma en los términos en que le está proponiendo. Ahora, hay una serie de acciones que fuera del Parlamento se han estado tomando. En algunos casos han llegado a acuerdos importantes. Es el caso de acuerdos con algunas de las empresas que suministran gas a la Comisión Federal de Electricidad y que son además las concesionarias de los ductos de gas natural, que llegaron a un acuerdo importante esta semana, inclusive para terminar todo el ramal del noreste del país, y que te abre la expectativa de que sí existe la posibilidad de que el sector privado o las empresas del sector privado negocien con la CFE en el marco paralelo a la discusión de la reforma energética o eléctrica, evidentemente irán pasando algunos de los acuerdos. ¿Qué es importante hoy tener en cuenta? Según la secretaria Rocío Nale, que el fin de semana pasado dijo y volvió a repetir que no se trata de ninguna expropiación, ni tampoco directa o indirecta. Aquí lo que te dicen las empresas y todos los representantes es que la pretensión de que se eliminen algunos de los contratos, como los de autoabasto, los de producción independiente, y modifiquen los términos bajo los cuales invirtieron, pues implica una expropiación indirecta. Creo que es una discusión que todavía va para largo y hasta hoy el PRI, que es el punto de bisagra de esta negociación, no ha dado totalmente su brazo a torcer. Ahora Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, también diputado, se unió muy fuertemente a la voz del coordinador del PRI, Rubén Moreira, para que pongan sobre la mesa los 5 elementos sobre los cuales podría haber un acuerdo, pero no en los términos exactos en los que el presidente puso sobre la mesa esta reforma constitucional. Pues importantes estos parlamentos abiertos que se han dado en torno a esta reforma. Hay que ver todavía. La próxima semana seguiremos. Gracias, Alicia. Hasta la próxima, Adriana. El ranking de transparencia de los congresos locales, así como el avance o retroceso en cada estado, se encuentran bajo la lupa de Claudibet García. Hola, Claudibet. Hola, Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Interesante información, muy interesante. Aquí en Desde las Cámaras le hemos dado un lugar muy importante al índice de transparencia de los congresos locales. Una métrica que cada trimestre nos permite mencionar qué tan real es el acceso a la información que tenemos los mexicanos de la actividad legislativa en el ámbito local. En teoría, desde el 2014, México, a través del Senado de la República y la Cámara de Diputados, firmó una declaración para constituir la Alianza para el Parlamento Abierto. Ya pasaron 8 años y, sin embargo, los mexicanos seguimos viendo limitados nuestros derechos para acceder a información básica. En una revisión que realizamos de octubre a diciembre del año pasado, el hallazgo es simple. Estamos retrocediendo en materia de transparencia.
Aún son demasiados los congresos locales que incumplen con su obligación de darnos acceso a información que tenemos derecho a conocer. Por ejemplo, solo 2 congresos a nivel nacional le dan fácil acceso a los ciudadanos para que puedan conocer el sentido de la votación de sus legisladores locales: Guanajuato y el Estado de México. ¿Y el resto? Otro ejemplo en este índice de transparencia del último trimestre del año pasado: solo 10 congresos locales a nivel nacional mantienen su información actualizada en sitios web. Recordemos que el año pasado fue electoral y diversos estados vivieron cambios de legislatura. Pero esto no es pretexto. Mire, lo vivimos en congresos de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Nuevo León y Coahuila. Y vamos con los resultados de este ranking de transparencia. ¿Cuáles son los congresos más opacos con su información de este último trimestre del año pasado? En el lugar número 30 de este ranking de congresos locales está Aguascalientes. El penúltimo lugar es para el Congreso de Morelos. Y el último lugar, el número 32, es para el Congreso del Estado de Tabasco. Los congresos peor posicionados no actualizan su información diariamente, no publican sus calendarios de actividades y tampoco informan oportunamente las fechas de sus sesiones. No publican órdenes del día con anticipación, no tienen gaceta. Y el acceso a iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes es complicado. ¿Cuáles son los congresos mejor calificados? Esos que sí hacen su tarea en materia de transparencia y acceso a la información. Primer lugar, Guanajuato. Segundo lugar, San Luis Potosí. Y tercer lugar, Tamaulipas. Mucho mejor acceso nos demostraron también los congresos de Chihuahua y Yucatán. Aquí en Desde las Cámaras daremos un seguimiento muy puntual a este importante tema. Adriana, tenemos que retomar y avanzar urgentemente en materia de transparencia. Así es, Claudia, y desde aquí, desde las cámaras, exigimos y exhortamos a los congresos que dejen atrás la opacidad y que publiquen todas sus iniciativas y sean transparentes. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena, secretario de la Comisión de Radio y Televisión, quien nos va a platicar sobre la revocación de mandato. Sino que realmente debe ser parte de la cultura democrática del pueblo mexicano, que sabe que tiene una oportunidad en el futuro de poder aplicar la revocación de mandato a los malos gobernantes. Si le interesa la televisión, así como el radio y la cinematografía, hoy tenemos al secretario de la comisión, que es maestro en sociología. Por Aguascalientes llegó al Senado y la información que trae es muy buena, pues tenemos de invitado a Daniel Gutiérrez Castorena. En Ciencias Políticas licenciado, amplia experiencia como legislador. Escuchemos muy atentos las propuestas que nos trae el senador. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos aquí de regreso. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador por Morena, Daniel Gutiérrez Castorena. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Pues aquí estamos a sus órdenes. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, senador por Morena, por Aguascalientes y secretario de la Comisión de Radio y Televisión. Y hoy vamos a platicar sobre esta importante y polémica iniciativa de la revocación de mandato. Es una iniciativa presidencial que, bueno, polarizó cuando llegó al Congreso, a la opinión pública. Se tuvieron que hacer modificaciones a las preguntas iniciales que venían en la iniciativa para realmente hacerlo, un planteamiento de revocación de mandato, y finalmente se aprobó y bueno, estamos próximos a que se dé en este país una revocación de mandato por primera vez en la historia de este país. Platíquenos un poco cómo se dio esta aprobación de esta iniciativa, cómo está el grupo parlamentario de Morena ante esta eventualidad y qué prosigue. Bueno, nosotros no podemos dejar de recordar que esta fue una iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está dentro de sus promesas de campaña. Un caso inédito porque nosotros tenemos pues una democracia representativa
elegimos a nuestros gobernantes y en ese sentido, pues, una democracia participativa no la hemos tenido nosotros en nuestro país. La revocación de mandato es un procedimiento que implica pues, que los gobernantes también estén sujetos al escrutinio público, de acuerdo al desempeño. Por eso digo que es histórica, porque por primera vez, que ya está en la ley, por primera vez el pueblo mexicano va a tener la oportunidad de evaluar el desempeño de sus gobernantes. ¿Cuánto hubiéramos querido nosotros los mexicanos que en otros tiempos hubiéramos tenido la oportunidad de evaluar a nuestros gobernantes de acuerdo a su desempeño? Sin embargo, una vez electos tendrían que cumplir el periodo y bueno, y sobre todo en presidentes que no pueden ser juzgados salvo por traición a la patria. Realmente pues hay una actitud de impunidad total. Los presidentes pudieron hacer y deshacer lo que quisieron con nuestro país. Entonces, en ese sentido, la revocación de mandato pues implica que el gobernante tendrá que tener muy claro que su desempeño va a ser evaluado a la mitad de su periodo. Y si realmente no cumple con las expectativas que le ofreció al pueblo, y si su desempeño no es llevado con pulcritud, con honestidad y con trabajo, con dedicación, pues entonces el pueblo tendrá la facultad, a través de la revocación de mandato, de retirarle la confianza. Entonces, por eso me parece muy importante. Ha habido críticos que sostienen que es un gasto innecesario, que dado la popularidad que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a ser ocioso. El 4 de octubre del 2021, la Corte la declara como una acción de inconstitucionalidad por la pregunta que argumentaba que indebidamente se ampliaba esta ratificación presidencial. Era más una ratificación que una revocación. Entonces, en el Senado, que es la cámara de origen de esta iniciativa, se hizo un cambio por la pregunta. La oposición obviamente manejó que en realidad esta consulta tenía como propósito que el presidente se ratificara para poder ser candidato en el 24. Pues es algo inaudito. Sabemos nosotros que los presidentes son electos por 6 años y el presidente ha aclarado reiteradamente que no pretende una cuestión de permanecer más tiempo en el poder. La oposición estaba quisquillosa porque recuerde que el presidente decía que para que no costara precisamente se empatara con los procesos electorales federales. En los procesos federales pues hay todo un presupuesto para llevar adelante la organización de un proceso electoral, funcionarios de casilla, capacitación, los ciudadanos, funcionarios de casilla y demás, materiales electorales. Y una boleta más no hubiera significado un gasto mayor para haber planteado la pregunta de la ratificación. La oposición se negó, no aceptó. Porque evidentemente no querían tener a la figura presidencial en las boletas. Así es, sentía que nos borraba del mapa. No tenía razón por la cual estar de esa forma. Es un planteamiento correcto en el que está previsto para la próxima revocación y que es lo justo. Bueno, vamos, para que no tenga ninguna connotación, para no dar ningún pie o pábulo a que se piense que se quería aprovechar un proceso electoral con la figura del presidente y que se pusiera en ese día en la jornada electoral. Sin embargo, bueno, pues ya quedó aprobado, ya tenemos la ley. ¿Y de qué forma se va a llevar este proceso? ¿Se va a dar en la ciudad y replicar en todos los estados de la República? En todo el país se va a llevar la revocación. Ahorita la gran disputa y lo que es controversial es el uso del problema de los recursos, que el INE ha reiterado que no cuenta con los recursos para llevar a cabo, como lo marca la ley federal de revocación de mandato, donde dice que, por ejemplo, el número de casillas que será instalada será la misma de la elección anterior. Lo dice la ley federal de revocación de mandato. Ahí está plasmada. El INE dice que va a poner las casillas con las que tengan los recursos. Sí, que con los 50. Dicen ellos que tienen para poner 60,000 casillas y son como 160,000 casillas. Y el problema está que bajo esa idea, nosotros ya tuvimos la consulta popular y obviamente la gente pues no participó, no hubo difusión, no se le dio la importancia que tenía el de si podían haber sido juzgados los presidentes o no.
Y en este caso, por ejemplo, si se reduce el número de casillas en esta consulta de revocación de mandato, perdón. Se reduce el número de participantes, evidentemente, porque te queda más lejos, se hacen filas más largas. O ya no sabemos dónde va a estar la casilla. Y el interés, y entonces obviamente pues se va a decir que el pueblo mexicano no quería una ley de revocación de mandato. Y se va a argumentar eso seguramente. Entonces, pues sí, yo creo que es importante, el presidente ha insistido en que no es porque realmente él se pone en la palestra de que sea quitado del poder, sino que realmente debe ser parte de la cultura democrática del pueblo mexicano, que sabe que tiene una oportunidad en el futuro de poder aplicar la revocación de mandato a los malos gobernantes y que quede ya en la conciencia cívica del mexicano que en su momento dado tendrá que exponerse el gobernante ante la revocación de mandato. Y que esto sea el motor para que los gobernantes hagan buen gobierno. Senador, Claro. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el foro de Desde las Cámaras. No, pues muchas gracias, muy amable por habernos invitado y a sus órdenes. Gracias. Gracias, muy amable. Se nos acabó el tiempo, gracias por vernos y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.